Cuando los antiguos miraban el horizonte, era obvio que la Tierra era plana, y cuando miraban al cielo, era obvio que el Sol giraba alrededor de la Tierra. Como las emociones aceleran los latidos del corazón, siempre fue obvio que los sentimientos se encontraban en el corazón. De hecho, hasta el día de hoy dibujamos corazones cuando nos enamoramos. Y también siempre fue obvio que el hombre no podía volar. Lo obvio es uno de los principales enemigos del conocimiento. Y es que, como señala Alfredo Bullard, detrás de lo obvio se suelen ocultar una serie de soluciones e innovaciones que normalmente no percibimos por esa perversa tendencia de respetar lo ya establecido. Para la mayoría de abogados es obvio que debe haber doble instancia, y es que nos cuesta imaginar el mundo de otra manera. Se dice, se alega que es una garantía natural, que es un derecho fundamental. Por ende, cada vez que diseñamos un sistema legal, cada vez que se diseña un sistema legal, se parte de la obvia premisa de que deben existir al menos dos instancias. El problema, como señala Alfredo una vez más, es que muchas veces lo obvio nos puede condenar al inmovilismo intelectual. Buenas noches a todos, mi nombre es Fabio Núñez del Prado, soy abogado del área de arbitraje internacional de Unidad Menéndez en Madrid y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. En esta oportunidad me gustaría agradecer a los amigos de Enfoque Derecho por su amable invitación, y también me gustaría saludar y agradecer a mi profesora Eugenia Ariano. Es en realidad no solamente un gusto, sino un lujo para mí poder debatir con una persona de tal trayectoria académica. El hecho de que haya aceptado a Iniciativa de Tenis, aceptar con un joven abogado como yo, dice mucho de ella. Como muchos de ustedes saben, yo siempre he sostengo que la doble instancia no forma parte del contenido esencial del debido proceso. He sostenido también que la doble instancia no es ni siquiera un principio constitucional y por ende debiese desacralizarse. Ante todo, me gustaría explicar las razones por las cuales considero que la doble instancia no es un principio constitucional. Claro, si uno es positivista, es difícil argumentar que la doble instancia no es un principio constitucional porque está en la Constitución. Ahora, para un liberal como yo, para quien Constitución es algo distinto a texto constitucional, porque la Constitución en realidad está formada por una serie de principios que subyacen al texto constitucional, es absolutamente posible dudar de la constitucionalidad de la doble instancia. El ejemplo más paradigmático es el artículo 3 de la Constitución, que básicamente reconoce que existen derechos fundamentales que no están reconocidos textualmente en la Constitución, dejando en claro así que en realidad el soporte de la Constitución no es necesariamente su texto, sino es algo distinto, que en mi opinión no es ni más ni menos que la libertad. Yo siempre he pensado que el derecho y el Estado se crean para ser simple y llanamente más libres a los seres humanos. Estando lo expuesto, conviene ahora analizar la constitucionalidad de la doble instancia. En primer lugar, yo siempre he sostenido que en realidad el principio constitucional no es la doble instancia. El principio en realidad es la necesidad que tiene un ordenamiento jurídico de mitigar el riesgo de error judicial. La mitigación del riesgo de error judicial, por supuesto que es un principio constitucional, pero la doble instancia en realidad no es más que el mecanismo que se crea para mitigar los errores judiciales. La segunda razón por la cual considero que la doble instancia no es un principio constitucional es porque, en mi opinión, no es más que un mecanismo para paliar deficiencias del sistema. Y permítanme ahora ser muy directo. Si ustedes pudiesen elegir designar a los jueces, yo les aseguro que no necesitarían apelación, por una razón muy sencilla, porque la designación de un juez o un árbitro es un acto de confianza. Bien señalan Redfern y Hunter que la designación de un árbitro es un acto de confianza. Y yo les pregunto, ¿qué sentido tiene cuestionar, objetar, impugnar la decisión de un grupo de personas en las que tú confías plenamente, porque tú las elegiste? La apelación existe porque existe el juez predeterminado por la ley. Si el ordenamiento jurídico no hubiese previsto la imposición a las partes del juez que resolverá las controversias, no se necesitaría la apelación. Esa es precisamente la razón por la cual en el arbitraje no existe apelación. De hecho, en todos y cada uno de los reglamentos arbitrales del mundo, es posible que las partes pacten vía autonomía privada una segunda instancia arbitral, pero nadie lo hace porque ellos designan a sus árbitros. Siendo así, en mi opinión, es difícil
pensar en un principio constitucional cuya única función se reduce básicamente a paliar las externalidades psicológicas que se generan como consecuencia de que el ordenamiento jurídico le impone a las partes quiénes serán los jueces que resolverán sus controversias. La tercera razón por la cual considero que la doble instancia no es un principio constitucional, y creo que además la más contundente, es que las garantías procesales son normas constitucionales y por ende imperativas y por ende irrenunciables y por ende evidentemente no puede pactarse en contra de ellas. Curiosamente, de acuerdo al artículo 361 del Código Procesal Civil, sí es posible pactar en contra de la apelación. Para el profesor Ariano, sin embargo, esto no es un problema en absoluto. En efecto, en su libro titulado Impugnaciones procesales se argumenta que ello no mengua la constitucionalidad de la doble instancia, porque así como las partes pueden decidir no ejercer su derecho a apelar, entonces se trata de un derecho subjetivo, evidentemente también pueden decidir pactar en contra de la doble instancia. A mí esta argumentación me llamó mucho la atención porque, en mi opinión, la profesora Ariano en esta oportunidad está mezclando manzanas con naranjas. Una cosa es que una parte decía legítimamente no ejercer su derecho de defensa y otra muy distinta es que vía autonomía privada se pacte en contra de una norma constitucional que es por definición irrenunciable. La mayor parte de derechos tiene, como ustedes saben, una dimensión una dimensión positiva y una dimensión negativa. Las partes son libres de ejercerlos como no ejercerlos, pero el derecho está ahí. Está ahí, siempre está ahí, es un derecho en potencia, siempre puede ser ejercido. Y el ejemplo por antonomasia, en mi opinión, es el derecho de defensa. Tan constitucional es ejercer el derecho de defensa como no ejercerlo. Ahora, más allá de que una parte decida o no ejercer su derecho de defensa, yo me pregunto, ¿ustedes creen que en el marco de la negociación de un contrato, dos partes pueden incorporar en la cláusula de solución de controversias una disposición mediante la cual una de ellas, por ejemplo, renuncia a su derecho de defensa? Mire, a la persona que me diga que ese pacto es válido, yo le respondería, oiga, esta es una norma constitucional, y por ende imperativa, y por ende irrenunciable, y por ende no cabe pactar en contra de ellas. Yo creo que ese pacto sería nulo aquí y en cualquier lugar del mundo. Pero es que esto, en mi opinión, es teoría general del derecho pura. Tú no puedes pactar en contra de una norma constitucional, es una norma imperativa. Y así como no puedes pactar en contra del derecho de defensa, tampoco puedes pactar en contra de la cosa juzgada. ¿Para qué? Para que los procesos no terminen nunca. Como tampoco puedes pactar en contra de la imparcialidad. Como tampoco puedes pactar en contra de la efectividad del proceso. Curiosamente, sí se puede pactar en contra de la doble instancia. ¿Por qué? Porque muy en el fondo no es un principio constitucional. La pregunta que nos debemos formular antes de si debe existir doble instancia es ¿para qué debe existir? Por ello, a continuación realizaremos un análisis económico mediante 10 argumentos a efectos de acreditar que no está claro cuál es el sustento funcional de la doble instancia. 1. La doble instancia no minimiza los costos de error. Se suele argumentar, sin embargo, que lo que sucede es que la primera instancia se puede equivocar. Hombre, claro, error es humano, pero la segunda instancia también, y ello se convertirá en cosa juzgada. Y es que no hay nada en la segunda instancia que garantice un mejor decision making. Los vocales de segunda instancia son tan humanos como los de primera, y por ende, igual de falibles. 2. Lo que se me suele decir de inmediato es, Fabio, lo que tú no estás teniendo en cuenta es que los jueces de segunda instancia están más preparados. Y cuando yo escucho ese argumento, yo flipo. Porque si es que verdaderamente es cierto que los jueces de segunda instancia están más preparados, pues entonces yo me pregunto, pues entonces ¿por qué no se suprime la primera instancia y son los jueces de segunda instancia los que resuelven la controversia mediante un único y definitivo fallo? Ha dicho el Tribunal Constitucional en ese sentido que en realidad la doble instancia es un derecho constitucional porque garantiza una decisión más experimentada, ¿vale? Y es que yo no podría estar más de acuerdo. Yo creo que todos convendremos en que todos los justiciables tienen derecho a recibir una decisión muy experimentada. Sin embargo, a lo que no tienen derecho es a recibir dos decisiones. Una decisión muy experimentada y una decisión poco experimentada. Porque si se sabe a ciencia cierta desde el inicio que la decisión de los jueces de una instancia son más experimentados, pues ¿qué sentido tiene reconocer al inicio una decisión menos experimentada? Y
el propio Piero Calamandrei, quien en su obra La Casación Civil ha reconocido que la sentencia de la primera instancia, y cito textualmente, no es más que una preparación, un experimento, un bosquejo. Por ello yo coincido con Mauro Capelletti cuando en una emblemática frase señala que la consagración del principio de una instancia implica una perniciosa desvalorización del juicio de primera instancia. 3. La una instancia implica el desperdicio de un recurso tan valioso como el tiempo. Es que es inevitable que la una instancia dilate el tiempo del proceso. Y es que, como bien ha señalado Couture, en el marco de un proceso, el tiempo es oro. Y lo más grave se presenta en aquellas situaciones en que es la doble instancia la que termina vulnerando derechos fundamentales como el derecho a un plazo razonable, como el derecho a la efectividad de las decisiones jurisdiccionales. Y lo más grave aún, cuando se termina vulnerando la situación jurídica material que reclama tutela. Y es que lo que no se ha logrado comprender hasta el día de hoy es que tan injusta es una decisión incorrecta como una decisión tardía. 4. La doble instancia también implica pérdidas de información, porque la estructura del proceso judicial ha previsto que la sentencia del juez que estuvo presente en la audiencia de pruebas, que tuvo un contacto real y directo con las partes del proceso, que interrogó a los testigos, que interrogó a los peritos, que notó los titubeos, los balbuceos, los nervios, que tuvo inmediación con las pruebas, que estuvo presente en el lugar de los hechos. Sí, la decisión de esa persona no vale nada. Es de alguna manera una especie de proyecto, es un bosquejo, es una especie de borrador. Con la doble instancia se ha previsto que la decisión del grupo de personas que se encontraban en peores condiciones para resolver el conflicto, ellos son los que tienen la potestad de resolver el conflicto de forma definitiva. Sí, señores, créanlo. Las personas que no estuvieron ni siquiera presentes en la audiencia de pruebas, que no tuvieron ni un solo medio probatorio, que no usaron ni de medio de oralidad, esas personas son las que tienen el poder de resolver con cosa juzgada. Entonces, la doble instancia, en lugar de mitigar el riesgo de error judicial, lo multiplica. 5. Me gustaría aquí hacer un excursus porque seguramente muchos de ustedes piensan que lo que yo les estoy contando es revolucionario. Es muy revolucionario cuando en realidad es todo lo contrario. Eso es lo que les han querido hacer creer. El Tribunal Constitucional Español, por ejemplo, ha señalado en reiterada jurisprudencia que la doble instancia no es un derecho constitucional. En el mismo sentido se ha pronunciado la Corte Constitucional Italiana. Autores internacionales de la talla de Capelletti, de Marinoni, de Couture, de Cipriani, de Mortara, etc., han señalado que la doble instancia no es un derecho constitucional. Y a nivel nacional yo he escuchado y he leído autores como Alfredo Bular, como Giovanni Priori, como Juan Monroy, como Reinaldo Bustamante, como Mario Reyardo, como Domingo Rivarola, que han sostenido exactamente lo mismo. Entonces no se dejen engañar. Los cuestionamientos a la doble instancia han llegado hace mucho y han llegado para quedarse. 6. También quiero agregar en este análisis económico que la doble instancia incrementa significativamente los costos administrativos del sistema de solución de controversias. Porque claro, la doble instancia implica sueldos, infraestructura, notificaciones, personal, energía, tiempo, conceptos que representan una cuota significativa del presupuesto de la República. 7. La doble instancia además crea externalidades, porque evidentemente cuando se apela de forma masiva se sobreexplota, se congestiona el Poder Judicial. El profesor Giovanni Priori utiliza una metáfora en sus clases que a mí me gusta mucho. Él equipara el Poder Judicial a una olla de palomitas de maíz, en que cada palomita es un conflicto. Y la idea detrás es que si se sigue apelando sin límite, va a llegar un punto en que esa olla va a explotar. Y es que va a explotar. Y el efecto es el colapso del sistema de justicia. 8. La doble instancia crea también incentivos perversos. Porque como es un derecho constitucional, todo el mundo apela. Todo el mundo apela. Y como la apelación tiene efecto suspensivo, se ha convertido así en la institución creada, reconocida por el ordenamiento jurídico, mediante la cual se puede legítimamente dilatar el proceso. Por ello yo siempre he afirmado que la doble instancia es el mecanismo institucionalizado para actuar con mala fe procesal. 9. Bajo la segunda formulación del teorema de Coase, como ustedes saben,
Cuando los costos de transacción son altos, el legislador, bueno, en este caso el constituyente, debe simular la decisión a la que habían llegado los agentes en el mercado. Dicho en términos sencillos, es el modelo regulado el que debe imitar al mercado. Y aplicando ello a este caso en concreto, es el proceso judicial el que debe imitar al arbitraje y no al revés. Y si nos encontramos con un escenario en que en el arbitraje no hay doble instancia, ¿por qué habría de haber doble instancia en el proceso judicial? 10. Finalmente hay un problema con la concepción del error, porque con la doble instancia se parte de la premisa de que en el derecho las cosas o son blancas o son negras. Frente a un problema jurídico, o la sentencia es fundada o la sentencia es infundada, pero no puede ser las dos, porque una de ellas es incorrecta, y en el derecho las cosas no son así. En el derecho las cosas no son blancas o negras. En el derecho puede haber más de una respuesta correcta para un caso. Pueden existir múltiples respuestas correctas. En ese sentido, Chuck Perlman ha señalado con razón que el derecho es una rama de la retórica y no una rama de la filosofía. La verdad jurídica, por ende, es dialéctica en el sentido platónico del término. Un caso puede declararse fundado o infundado al mismo tiempo, y ello no significa que una de las dos respuestas es incorrecta. Entonces puede ocurrir, como seguramente sucede con meridiana frecuencia, de que en la primera instancia se dicte una decisión correcta y luego la contraparte apele esa decisión y luego la sala decida revocar esa decisión correcta, cambiar el sentido por otra decisión correcta. Oye, pero ¿no era la función de la doble instancia mitigar el riesgo judicial? Ahora resulta que también puede mitigar los aciertos. Entonces había una sentencia correcta y se enmendó. ¿Por qué? No lo sé, pero se enmendó. Entonces, con absoluta razón, los justiciables pueden preguntarse cuál es el sentido del ordenamiento jurídico. Teniendo en cuenta lo expuesto, nuestra propuesta cae por su propio peso. Se tiene que suprimir la primera instancia y se tiene que colocar a los jueces de la segunda instancia en la primera, para que estos, de forma mucho más experimentada, de forma mucho más rápida, puedan resolver la controversia mediante un único y definitivo fallo. De esa manera se encontraría un punto de convergencia, un punto de equilibrio, en que los más experimentados serían a su vez los más informados. Ahora, yo creo que el argumento más fuerte de la profesora Arellano se puede encontrar en su artículo titulado Algunas notas sobre las impugnaciones en el debido proceso, en que ella señala textualmente, y me permito citar, que la apelación es una garantía de las garantías, porque es un efectivo vehículo para evitar el ejercicio arbitrario por parte de los jueces. Es curioso, y es que yo no podría estar más de acuerdo. En un Estado de Derecho, el control de poder es un pilar fundamental para preservar la democracia. Yo siempre he creído que todos los actos estatales tienen que ser objeto de control, y es que al Estado hay que vigilarlo. Pero eso no significa que la revisión deba ser muy amplia. Y si nos preguntamos cómo debe ser diseñada esa revisión, cómo debe ser diseñado ese control, la respuesta la encontraremos nuevamente en el teorema de Coase. Y en ese sentido cabe preguntarnos, ¿qué es lo que sucede en el arbitraje? En el arbitraje se ha consagrado el recurso a anulación. Y noten ustedes que los árbitros más reputados a nivel internacional, como Gary Bourne, como Michael Risman, como Redfern y Hunter, han señalado enfáticamente que la función del recurso de anulación precisamente es controlar el poder de los árbitros. Crear el recurso de apelación en el proceso judicial a efectos de controlar el poder de los jueces es, en mi opinión, como darle antibióticos en sobredosis a una persona que tiene una leve migraña. Y es que no hay ninguna razón por la cual la revisión y el control tengan que ser tan amplios. Esa es la razón por la cual basta con consagrar un recurso de anulación, puesto que si se consagra un recurso de apelación, lo que va a terminar sucediendo, como hemos explicado, como hemos visto, es que, a fin de cuentas, el remedio va a terminar siendo peor que la enfermedad. Muchas gracias a los amigos de Enfoque Derecho por la invitación.